Buenas tardes, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos, Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español. Le da la bienvenida a cada uno de ustedes aquí presente y también los que nos sintonizan a través de la red. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Abra sus Biblias en el libro de Génesis y vamos a terminar el capítulo 50. Y con esto concluimos también el estudio de Génesis. Antes de mencionar el tema que tengo para este estudio de esta noche, déjeme decir una expresión de Mark Twain que dice: los días más grandes de tu vida son el día en el que naces y el día en el que descubres el porqué. Fin de la cita. Y es que cuando descubres el porqué, te das cuenta de que Dios tiene propósitos específicos y que la voluntad general de Dios para nosotros se revela en su palabra inspirada. En el estudio de este capítulo final de Génesis veremos cómo debemos de estar seguros de los propósitos de Dios, con firmeza, confiar y ser testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. No nuestras experiencias, sino la agenda de Dios cumplida en tu vida, en mi vida. Oremos. Bendito y Padre Celestial, bendice tu palabra, examina nuestro ser a través de este estudio, pues tú nos conoces y sabes nuestros pensamientos. Que tu protección nos envuelva por completo, Señor, y que en esos propósitos eternos que tú tienes podamos confiar y conocerte, bendito Dios. Gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, capítulo 50 de Génesis. Este capítulo termina el libro de Génesis. Relata la muerte de estos dos patriarcas, Jacob, llamado Israel, y la de José, su hijo. Pero también relata el temor de los hermanos de José. Ahora que Jacob, su padre, ha muerto, ellos están abrumados por la culpa y el miedo, y les preocupa que José solo estaba reprimiendo su ira contra ellos por el bien de Jacob. José se vio a sí mismo como el representante de Dios, en el sentido de que era un instrumento que realizaba el trabajo de Dios con su pueblo. No el juzgar, sino el demostrar con su experiencia que la voluntad de Dios hace que todo obre para bien. Por eso, el tema de este estudio de esta noche es: Dios hace que todo obre para bien. Si es que los primeros 3 versículos del capítulo 50 de Génesis dice así: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos, que eran médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos lo embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. 3 símbolos de pesadumbre que nosotros encontramos aquí. Esta pesadumbre y tristeza que están asociados con la muerte de un ser querido. Dice que se echó sobre el rostro de su padre. Lloró sobre él y también dice que lo besó. José hace los arreglos necesarios para poder llevar el cuerpo de su padre e ir a enterrarlo a Canaán, en el terreno que la familia había comprado, y así cumplir la última voluntad de su padre. Su padre había pedido que fuera llevado a Canaán para que lo enterraran. Se requerían 40 días para embalsamiento, es lo que nos dice el relato. Este era un procedimiento egipcio exclusivo que se encuentra únicamente aquí en el Antiguo Testamento referente a esto. Este proceso tenía conexión con la cuestión religiosa de Osiris.
estos procedimientos comenzaron como unos 2700 años antes de Jesucristo. Y la creencia de los egipcios es que la persona todavía seguía viviendo después de la muerte y por eso tenían que preparar en este proceso de embalsamiento. Era un proceso especial que los egipcios tenían. Ahora, los hebreos hacían luto por 30 días. Pero nos dice el registro bíblico que los egipcios hicieron luto por Jacob 70 días. Esto es una muestra del respeto que Israel había logrado durante esos 17 años de vida ahí en Egipto. Y no solamente por eso, sino también por el aprecio que tenían por José. Ahora, hablemos un poco con respecto al respeto a los dolientes y a los cuerpos de los muertos. Para muchos, la muerte se asocia con la desaparición y el fin absoluto de todo. Sin embargo, el judaísmo entiende que la muerte es meramente un cambio de estado, no el acabarse del todo, y es al igual lo que cree el mundo cristiano. Hay que tener una actitud equilibrada, y no voy a hablar con respecto a los ritos, ya sea por cuestión de tradiciones o enseñanzas religiosas. Ya tenemos aquí un ejemplo bíblico con respecto al entierro de Israel, y esto fue antes de la ley de Moisés. Voy a dar otro ejemplo ya estando la ley de Moisés en vigencia. Se encuentra este registro en segundo de Crónicas, en el capítulo 32, versículos 33. Ahí se relata con respecto a la muerte del rey Ezequías. Dice así la palabra de Dios. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Encontramos allí esta honra que le rinden a este rey fallecido. Dice que durmió y fue sepultado con sus padres, basado pues en la creencia y fe de los judíos, lo que está escrito en la Biblia. Otro ejemplo es el de Jesús. La Biblia dice que sus discípulos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con las vendas con especies, así como tienen por costumbre los judíos de preparar por el entierro. Usted encuentra este relato en Juan 19:40. Bueno, en la Biblia hay muchos otros casos en los que se siguieron procedimientos especiales con relación al cuerpo y al entierro de los muertos. Ahora, esta práctica no constituían ningún tipo de culto a los antepasados, ni tampoco se basaban en las creencias equivocadas de los paganos, creyendo que los muertos siguen interactuando e influyendo en los asuntos de los vivos. Simplemente era una demostración del respeto profundo que los dolientes sentían por sus seres queridos. Ahora, el respeto a los dolientes. Para la mayoría de las personas, experimentar y superar este duelo involucra periodos prolongados, estos periodos prolongados de tristeza. A veces hay sentimientos de ira y desesperación. El proceso de vivir esta experiencia es único para cada persona. Es un proceso que requiere expresión, diálogo, libertad, comprensión y sobre todo ayuda. Hay muchas maneras de ayudar y animar también a aquellos que han perdido a seres queridos. Una de ellas es reflexionar en las promesas divinas que se encuentran en la santa palabra de Dios, en la Biblia, el cual le va a dar esperanza y fortaleza, esa fortaleza necesaria en esos momentos para seguir adelante. Uno de los aspectos más problemáticos en el duelo familiar es el proceso de expresión de los sentimientos. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la relación que ha tenido con el fallecido,
Y cuando la familia es numerosa y a la vez hay dificultades entre los mismos miembros de la familia, se requiere que haya unidad. Eso es una necesidad, la unidad en la familia. Ahora siguiendo con el relato ahí de Génesis 50, los versículos 7 al 8 muestran la grande que era esta procesión que fue a Canaán para ir a enterrar a Jacob. Dice que fue José y su casa, fueron los siervos de Faraón, los ancianos de la casa de José y Egipto, fueron también los hermanos de José, y a la vez dice que un ejército que Faraón había enviado y que lo acompañaba. De los versículos 13 al 14 menciona, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, lo que había comprado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos anteriormente acerca de Abraham? Él había comprado este terreno para la familia. Es el mismo campo, ¿verdad? Para heredad y sepultura que estaba allí en Efrón, donde se lo había comprado a estos heteos al oriente de lo que es Manré. Así es que después de toda esta procesión que fueron y llevaron a los restos del cuerpo de Jacob, de Israel, bueno, regresaron, y dice el versículo 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, ya después de que lo habían sepultado. La vida sigue su curso, ¿verdad? El duelo ya había pasado y todos regresaron a Egipto. Pero ¿cuál fue el proceder de los hermanos de José? Bueno, el temor y el deseo de perdón de los hermanos de José se puede ver en estas palabras que están en el versículo 17. Dice ahí, así diré a José, o así diréis a José. Los hermanos de José llegaron diciéndole a él, mira, esta fue lo que nuestro padre nos dijo antes de morir. Este fue el mensaje que te dejó. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José era un sentimental y al escuchar la posición de sus hermanos, dice el texto que José lloró mientras sus hermanos hablaban. ¿Cuál fue la respuesta de José? No temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Fue una pregunta que le estaba haciendo a sus hermanos. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Como queriendo decir José, ¿acaso no me han conocido durante todo este tiempo? La verdad no, ellos habían, durante esos 17 años, habían pensado quizás que José estaba esperando el momento que su padre falleciera y José vengarse. Pero José les sigue diciendo, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Y todavía les dice José, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón a sus hermanos. Esa fue la manera en que José dijo que él se veía como parte de este método que Dios estaba utilizando para preservar la familia de Abraham. Porque Dios había prometido a Abraham que su familia iba a crecer, que iban a aumentar en número. Aquí José se hace partícipe, él, ¿verdad?, ser parte de esta agenda de Dios, este instrumento que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Así es que las circunstancias, por negativas o malas que nosotros las veamos, lo que tenemos que ver es la mano de Dios obrando en este proceso. Y es lo que José estaba haciendo y diciéndole a sus hermanos. José no se quería poner en el lugar de Dios, en el lugar de juzgarlos a ellos. No, de hecho ningún creyente debe de usurpar ese lugar.
Él conocía el lugar que le correspondía a Dios y estaba definido en el propósito de Dios para su vida. Su testimonio no era acerca de sus pruebas pasadas, sino del plan que Dios le agendó para su vida. Todo lo que le había acontecido, lo que él miraba era la mano poderosa de Dios obrando, la agenda de Dios operando en su vida. Ahora, hermanos, esto es para que nosotros nos preguntemos, ¿cuántas veces hemos hablado de nuestro testimonio, de las pruebas que hemos pasado, y se nos ha olvidado hablar del plan de Dios? Me gusta una expresión de Marcela Gándara en la letra de esta canción de Un viaje largo, cuando dice: en sus propósitos eternos yo me vi. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la agenda de Dios? ¿Cuántas veces te has visto tú en esos propósitos eternos de Dios? No solamente el día que Él te va a llevar a su presencia, sino a través del tiempo que te ha dado. Ese tiempo de vida desde que tú comenzaste esa relación con Él. Tú que te llamas nacido de nuevo, tú que te llamas creyente, ¿cuántas veces te has visto en esos propósitos eternos? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa agenda de Dios? Bueno, si no lo has hecho, metámonos entonces a la agenda de Dios. José lo hizo cuando le habló al corazón de sus hermanos. Al decirles, no teman, los consoló y les ofreció sustentarlos. Y no solamente ellos, sino también a sus hijos. No se puso a regañarlos ni a pelear con ellos. No. De vez en cuando necesitamos limpieza mental, una limpieza emocional, una limpieza espiritual, y que saquemos para afuera todo aquello que nos está afectando, este subconsciente que a veces tenemos allí, que nos está martirizando o torturando cuando no hemos entendido el proceder de la voluntad de Dios en nuestra vida, o cuando hay circunstancias como la que vivieron estos hermanos de José. Los hermanos de José habían guardado durante todo ese tiempo ese pensar. 17 años ya tenían allí viviendo en Egipto y habían conservado por 17 años esa tortura interna, esa raíz de amargura enraizada en sus corazones, pensando de que José sencillamente estaba esperando que su padre falleciera para él llevar a cabo un plan de venganza. La conciencia de ellos les acusaba. No podían con ella hasta que sacaron todo cuando ya enterraron a su padre. Pero había una necesidad de perdón. Hasta entonces es cuando ellos hablan con José y reciben esa sanación, ese descanso mental y emocional. Pero lo que es mejor, ese descanso espiritual, cuando José les habló a su corazón. Las palabras de José dieron en el blanco perfecto. Vemos nosotros entonces que José, su vida siempre fue un testimonio de lo que Dios hace en la vida de los que toman en cuenta a Dios en todos sus caminos. Un proceder santo, un proceder justo, recto y honrado, con todas las personas, desde el más humilde hasta Faraón. Proverbios capítulo 3 versículos 6 al 8 nos dice: reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque eso va a ser medicina para tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. Salud física y mental y espiritual viene cuando tú realmente tomas en cuenta a Dios en todos tus caminos. Sigamos adelante ahora con el relato de la muerte de José, de los versículos 22 en adelante. Nos dice la palabra de Dios allí que José vivió 110 años. La bendición de Dios siempre lo acompañó. Fue padre, tuvo hijos, nietos y hasta bisnietos. ¿Estamos seguros
de que les enseñó quererse, el no tener celos, el no estar peleándose unos con otros, porque él había vivido una vida donde sus hermanos le habían tenido envidia, pleitos, celos, había sido víctima de todas estas circunstancias, pero aún así él no cobró venganza, sino que vio la agenda de Dios trabajando en su vida. Y eso pues también enseñó a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Esa fue una petición que les hizo José a sus hermanos y al pueblo. En los versículos 24 al 25. José confiaba en el cuidado que Dios había prometido para la familia de Abraham. Y es que cuando nosotros sabemos de las promesas, aunque hayan sido promesas hechas con anterioridad, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no muere. Porque nuestros antepasados hayan muerto y hubieron promesas a nuestros antepasados, ahora no van a estar en vigencia. No es así. José es una demostración que él creyó en todas esas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y él, un instrumento de que esas promesas se llevaran a cabo. Sí. Por eso dice, ve él a Dios visitando a su pueblo hebreo. Y cuando ve eso es una visión, ¿verdad? Ya no solamente como un sueño, como el José el soñador que era él, sino la visión de un futuro, porque él ya está con esto, está diciendo que en el futuro iban a tener que dejar Egipto, iba a salir un individuo que iba a llevarlos a su tierra. Por eso les dijo, ¿no? Cuando Dios los visite, llevaréis mis huesos. ¿A dónde? A Canaán, a donde habían llevado a su padre Jacob. Ahí les estaba ya profetizando que Moisés aparecería. Entonces el soñador ahora profetiza el éxito, el éxodo. Bueno, el éxito también, ¿verdad? El éxito de que saldrían de allí. Y el éxodo de Egipto. Y les dice, haréis llevar mis huesos. Con certeza, con seguridad. José era un instrumento de Dios. Pero para cuando él se fuera, es decir, cuando ya partiera para con Dios, les dijo que iba a levantar otro. Les estaba profetizando ya de Moisés, de Aarón, de Josué, porque él tenía fe, él creía, él confiaba. En conclusión, hermanos, en el estudio de esta noche, en Éxodo 13, versículo 19, allí dice la palabra de Dios que tomó también consigo Moisés, ya aquí hablando de Moisés, y dice que tomó Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Lo que José les había dicho al pueblo 400 y tantos años atrás, que está registrado en Génesis 50, ahora en Éxodo 13, 19, está recibiendo respuesta. Igualmente, en Josué 24, 32, ahí leemos que enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. En otras palabras, 40 años después que Moisés los había sacado, acuérdense que cuando salieron de Egipto, ellos todavía pasaron 40 años en el desierto, pero cuando ya Josué entra a la tierra prometida, Josué 24:32 dice que enterraron en Siquem los huesos de José. Se cumplió la profecía de José el soñador. No solamente el soñador, sino también un profeta, porque él confiaba en Dios. A muchos seres humanos se les hace difícil olvidar que han sido malos con algún soñador en su familia o algún conocido soñador. Pero lo que no han realizado es que deben de aprender a perdonar. Una persona, un creyente que mira la agenda de Dios trabajando en su vida, sabe perdonar. El redimido sabe redimir.
La vida, hermanos, es una escuela de entrenamiento, ¿verdad? Y los triunfadores son realistas y se preparan para lo peor. Y esto incluye hasta enfrentarse a la muerte. Muchos seres humanos, aunque Jesús los perdonó, el Padre los recibió, se dejan engañar por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo los continúa acusando. Ya su pecado ha sido perdonado y todavía están yendo hacia atrás a buscar sobre esos problemas después de haber sido perdonados. Están como los hermanos de José. Sabía que José los había perdonado, pero ellos todavía seguían con aquello. Se olvidan de que cuando Jesús perdona, no hay revanchas espirituales. No. La ira de Dios ha sido cubierta, aplacada con el sacrificio de Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar. Sobre Él cayó la ira de Dios. Él es el que tomó nuestro lugar y ha llevado nuestras dolencias. El perdón de Dios es retroactivo y proactivo, es decir, hacia atrás y hacia el futuro. Cuando somos perdonados, hermanos, somos perdonados. La palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Finalmente, Juan 6:36 nos dice así, y con esto cierro: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que tu libertad realmente la disfrutes en esa relación con Dios. No estés tocando el pasado, no estés volviendo al pecado, no estés volviendo a lo que Dios ya te perdonó. Sé libre y disfruta esa relación con Dios. Mira la agenda de Dios trabajando en tu vida. El plan de Dios es grande y perfecto, y hay mucho en la obra de Dios. Hay mucho donde Dios te ha dado a ti que tú puedes disponer para que veas la agenda de Dios trabajando en tu vida. Pero tienes que examinar esa relación con Dios, examinarte a ti y los dones que Él te ha dado, y cumplir no solamente la gran comisión de dar a conocer el Evangelio, sino ser testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida, para que tú puedas dar testimonio que los propósitos de Dios, las cosas que Él hace, por muy mal que estén alrededor, Dios las hace para bien. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una noche de mucha bendición. Buenas noches.